Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Cuando Rudolf Filippi falleció en 1904, su funeral de estado quedó registrado como uno de los más importantes de la época. Chile despedía al naturalista alemán que había descrito más de 1.700 especies y publicado más de 300 obras científicas. Pero había un secreto que su familia guardó durante más de un siglo, sus memorias personales. Los hijos de Filippi se negaron a publicarlas. Argumentaban que era un texto incompleto con deficiencias y sobre todo que se trataba de un escrito íntimo. Lo que no sabían es que en esas páginas se escondía un Filippi desconocido, el hombre que ascendió volcanes en Italia y Chile, el padre devastado por la muerte temprana de sus hijos, el testigo de estafas en el desierto de Atacama y el amigo personal de Alexander von Humboldt y Charles Darwin, que escribía con un tono coloquial y honesto tan distinto al científico riguroso de sus publicaciones. Hoy esas memorias ven la luz por primera vez y vamos a conversar con quien las tradujo y las editó, quien las rescató del olvido. José Manuel Izquierdo Koning, doctor en Historia de la Música por la Universidad de Cambridge, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y quien ha liderado diversos proyectos sobre patrimonio cultural del siglo XIX. Hola José Manuel, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional para hablar de Rudolfo Filippi, este hombre que me encanta, cada vez lo voy descubriendo más y con este libro que tú has trabajado aparecieron detalles que desconocíamos, así que bienvenido a La Hora del Museo. No, muchas gracias a ti por invitarme. Feliz de estar acá. José Manuel, comencemos con algo de tu vida personal, profesional. Tú has estado dedicado a investigar nuestro patrimonio de la época del siglo XIX, básicamente, muy vinculado con la música, con ciertos personajes muy importantes también de nuestra historia. ¿Qué te ha llevado por este camino? Buena pregunta. Yo creo que es una mezcla de cosas. Bueno, yo soy musicólogo de profesión, me dedico a historia de la música. Al final, con el tiempo me he ido quedando en el siglo XIX. Me siento cómodo en el siglo XIX, me gusta el siglo XIX. Sé que hay mucha gente que no le gusta, está lleno de cosas terribles también, pero también tiene cosas muy interesantes de procesos y creo que mucho de lo que somos hoy en día viene de ahí también. Y por otro lado también, bueno, soy de Valdivia, entonces también creo que Valdivia es una ciudad dentro de las ciudades chilenas que te obliga a convivir con la historia, como que está llena de trozos, está llena de fuertes, de pedazos, de casas viejas, de cosas que son muy parte de la identidad y de la manera de vivir el día a día. ¿Y cómo llegaste a Filippi? ¿Cómo llegaste a estas memorias? Que a mí de alguna manera me parece hasta como insólito que se han mostrado tantos aspectos de su vida, pero no esto. No, porque esto estaba, no voy a decir oculto, porque habían algo de circulación, tenían, algunos trozos habían traducido, unos por aquí y por allá, pero claro, en el fondo tenía un manuscrito de, no sé, 400 páginas en alemán, sobre vivir en el siglo XIX y una persona, no es difícil. O sea, no es fácil de leer al final, ¿no? Es un tema medio difícil. Yo estaba trabajando en mi primer libro, en el de la música en Valdivia, y obviamente fui y trabajé bastante en el archivo de la Liga Chileno-Alemana, el archivo Emilio Hell, que es una excelente fuente para todo lo que sea temas de alemanes en Chile. Y la que era la directora, muy amiga, historiadora, la Christine Gleisner, fue la que me dijo, oye, también están estos materiales de Filippi, que aunque no es músico, en realidad habla tanto de la época y son tan valiosos. Nos pusimos a mirarlo y había una transcripción del alemán original de las memorias y algunos de los materiales y manuscritos, entre otros. Y al revisarlas, por suerte leo alemán, me di cuenta que en realidad tenían algo que muchas otras memorias no tienen. O sea, las memorias que conocemos del 19, pienso las de Vicente Pérez Rosales, no sé, los 30 años de Sapiola, que son como las memorias que más se usan y más están constantemente, ¿no?, publicadas y en memoria chilena, etc. Son bien oficiales, están hechas para ser publicadas. Las de Filippi no.
A Filippi se llama Mi vida, My Leven, y después dice, solo para mis hijos y nietos, por favor, que no se compartan. Como que hay una cosa muy de... Y la familia tenía mucha conciencia a través de las décadas de que no eran para compartirla. Perdón, aquí una duda. ¿No es que alguna vez se publicaron en Alemania como libro? No, 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 no. Algunos de los trozos, si quieres pues podemos hablar de algunos, pero algunos trozos de las memorias, Filippi luego los convirtió en una versión más, digamos, pasable para ser públicamente trabajadas, y algunas se publicaron en alemán y otras en español cuando él estaba en vida, y también luego durante el siglo XX algunos trozos. Pero habían varios problemas con las memorias. Uno, esto, que eran muy privadas. Habla mucho de salud, de problemas personales de salud, de problemas de lo que implicó la muerte de sus hijos, de lo que fueron cuestiones como muy personales, también políticas, y también pela a todo el mundo. Hay algo que a mí me gusta mucho de las memorias, que me parece muy, muy interesante, que es que la narrativa tradicional de los alemanes en Chile, como más oficial, está muy marcada por esta idea como del trabajo y de esta cosa como muy altiva, y siempre muy, ¿no? Estos modelos como Carlos Ambante, qué sé yo, como seremos chilenos honrados y laboriosos, como el que más lo fuere. Y Filippi no, Filippi se entretiene mucho más en contar, dice mucho, bueno, toda la gente dice que los chilenos son tan pillos y nadie habla de los pillerías alemanas, en el fondo, de la cantidad de negocios truchos, de estafas, entonces, y a toda la gente la dice con nombre y apellido. Entonces, claro, para la familia también siempre hubo una sensación de esto no se puede publicar. Pero ya ha pasado más de 100 años, ya los últimos familiares como directamente conectados ya fallecieron hace un rato. Yo lo hablé con integrantes de la familia por distintos lados también, y progresivamente todos estaban de acuerdo en que valía la pena, y también ya habían pasado más de 100 años de la muerte del autor, y más de 70, ya esto es dominio público, no había ni una razón para no hacerlo. Así que sentía que podía valer la pena hacerlo. Bueno, Filippi, científico, naturalista, dirigió muchos años el Museo de Historia Natural. ¿En qué minuto se pone a hacer estas memorias? ¿Llevaba un diario toda su vida o cuando ya empieza a envejecer le dan ganas como de contar todo esto? Claro, Filippi yo creo que es científico de corazón, en el fondo, en el sentido, decimos, como filosofía natural de corazón. Está siempre observando. Y toda su vida tuvo muchos diarios y apuntes, que son muy duros, son muy del detalle. Eh, y también con el tiempo, yo creo que hubo un momento, bueno, muy trágico, en el libro habla bastante de eso, que fue cuando se incendia la casa en el fondo que tenía en La Unión, en el fondo San Juan, y pierde todo, pierde muchos de los diarios también, toda su vida en Europa, todo eso se pierde. Eh, y yo creo que eso empieza a ser un momento, y lo otro es que empieza también ya, bueno, como digo, mueren varios de los hijos, queda solo con dos, y los nietos ya crecen. Imagino que llega un momento en que tampoco tanta gente llegaba a tal edad, a más de 80 años, en el siglo XIX. Entonces, es entretenido porque las memorias parten siendo escritas, luego son dictadas a su secretario, ya tenía muy mala vista y dicta todo a su secretario. Y lo que empieza a pasar es que en realidad son unas memorias no del día a día de ese momento, de 1890 a 1900, son unas memorias de muchas décadas antes, entonces realmente son para los nietos, como que ya les está diciendo cómo era el mundo antes de todas estas revoluciones, ¿no? El mundo antes del teléfono, el mundo antes de la locomotora, cómo era llegar a Chile en 1850, cómo era viajar de Valparaíso a Santiago, entonces ya está hablando de un pasado que es bastante remoto. Yo creo que ese es un espíritu muy, muy profundo en las memorias. Y con esta conciencia, porque como que uno a veces no tiene conciencia de contar para el futuro su vida, porque además él está en una época de mucha transición, mucho cambio, llega mucha tecnología, medios de transporte, motores, máquinas, en fin. Claro, y yo creo que ese ir contando, yo no sé cuánto él estaba pensando en el futuro, de nuevo, como son un manuscrito familiar, yo pienso que estaba realmente pensando en esa familia muy ahí directa y poder un poco contarle. Me imagino que muchos trozos vienen de anécdotas que él se iba recordando al contarlas también. Se nota que las memorias no son un libro pensado para ser publicado porque tienen como estos bloques de información en que, y ahora les quiero contar un poco de esto, y me acordé de esta historia, y sobre todo, yo diría el último el último tercio del libro en realidad, es muy desordenado en el manuscrito original. O sea, se acuerda un poco de cómo fueron los primeros años en la Universidad de Chile, después cambia a crear el Jardín Botánico, y después se cambia a lo que fue a armar el Colegio Alemán, y después
vuelve al sur a recordar cosas de su hermano, bien así. De hecho, parte de mi trabajo de edición, yo creo más valioso es ordenar el material un poco, sin omitir nada, para darle una fluidez un poco más narrativa, ¿no? Eso, ¿cómo fue este trabajo? No sé cuántas páginas estamos hablando en la memoria. Bueno, me queda claro que al menos estaban escritas por un secretario, me imagino que en una máquina de escribir o a lápiz. A lápiz. Por suerte, aparte de las versiones en manuscrito y una copia mecanografiada y después otras más en limpio, era posible. No era todo en alemán gótico manuscrito, quieren decir. Yo creo que él es un libro casi así impreso ya y publicado, casi 400 páginas. Son las memorias, son largas, son largas. Creo que cuando me senté y empecé a traducirlas, el 2008, no pensé que era tanto trabajo, nunca había traducido un libro tampoco, ¿no? No pensé lo que iba a hacer, era un volumen que si hubiera sabido no lo hubiera hecho. Tremendo trabajo, claro. Y yo creo que es mucho trabajo también porque como no eran para ser publicadas, no explica quiénes son las personas. Pasa y menciona gente, entonces hubo mucho trabajo de buscar y desde el 2008 hasta ahora es increíble lo que se ha facilitado eso, ¿no? La cantidad de páginas web de genealogía, Claro. la cantidad de herramientas online, la cantidad de libros digitalizados. Cuando yo empecé, casi nada de lo de Filippi estaba, todo eso que fue publicado en revistas alemanas de la época era difícil de conseguir. Hoy en día prácticamente todo está digitalizado en algún país u otro, lo cual también invita a abrirse a otras posibilidades como de interacción con esos materiales. O sea, una cosa es que tenías estas páginas, digamos, que al final se les ordenaron un poco los relatos, pero de ahí me imagino que viene este trabajo, como tú decías, de comprobar, de crear, de ver los nexos, de confirmar datos, y al final lo que recibimos hoy día y que podemos leer de las memorias que tú trabajaste, lleva todo esto, ¿no? No era tan claro, en el fondo era algo muy personal, como tú dices, a lo mejor muy críptico, y hoy día es un documento que pasa a ser parte de nuestra memoria histórica. Sí, y bueno, eso en el fondo igual se refleja en un trabajo que la versión editada de las memorias tiene muchos pies de página. Traté lo más que pude de aclarar quiénes son estas personas, cuando menciona a alguien solo de apellido, decir quién era. Y también son personas muy interesantes. O sea, por un lado, la primera mitad de las memorias son la vida en Europa, la primera mitad de su vida en Europa, y tiene dos partes, ¿no? Tiene el lado alemán y también sus años estudiando en la escuela Pestalozzi, que fue una de las escuelas más famosas como historia de la educación y una de las primeras realmente innovadoras en educación. Entonces tiene toda una parte en eso, y lo que es la vida familiar y la crisis alemana, la revolución de 1848, por ejemplo, las peleas políticas. Pero también tiene otra parte que fueron sus primeros grandes proyectos como naturalista, que fue el trabajo en Sicilia y el sur de Italia. Entonces tiene dos viajes largos a Sicilia e Italia, que también no hay tanto escrito de viajeros en esa época en Sicilia. Pero también tiene ese lado, yo creo que a los italianos les puede ser muy interesante. Y luego la segunda mitad, que es la parte en Chile. Entonces también la segunda creo que más que hablar de científicos y políticos y qué sé yo, la segunda parte habla mucho de alemanes en Chile y de chilenos también, de muchos chilenos que él conoció, presidentes, ministros, profesores, qué sé yo. Y de todos tiene una opinión. Bueno, vámonos a esa historia de Felipe que no sé si parte desde el día que llega, desde el barco que lo trae, cómo se va armando esta historia de este personaje. Como te digo, conocemos ciertos hitos de él, ¿no? O conocemos mucho del Chile de esa época a través de él, pero poco del personaje en sí. Es verdad. Y tenemos ahí algunos monumentos, ¿no? Y en el Museo de Historia Natural está su retrato en reconocimiento, pero a veces no sabemos tanto de... En realidad, bueno, Filippi nace cerca de Berlín, 1808. Es parte de una familia como prusiana de bastante nivel, digamos, con muchas conexiones en el mundo militar. Y él habla bastante de eso y de esos años, de los libros que circundaban, ¿no? De las cosas que le llegaban, de estas historias. Para Filippi, en su infancia, él va contando, hay una memoria muy directa de las guerras napoleónicas, ¿no? Él nació en medio de las guerras napoleónicas y de la ocupación francesa. Todo ese mundo para él es muy importante en esos primeros años y creo que es parte de su imaginación también. ¿No? También son años importantes porque para todo lo que son alemanes, obviamente hay todo este giro hacia el romanticismo temprano, que también le afecta mucho en la infancia. Los escritos de Humboldt, los escritos de Goethe, toda esa cultura. Pero también se va junto a su hermano Bernardo Filippi, que es el causante que termina en Chile, se van juntos a estudiar a Suiza, ¿no? A este colegio Pestalozzi.
que fue tan importante en un nuevo modelo educativo, que implicaba que los estudiantes no se les enseñaba, digamos, como en cátedra, sino que tenían que aprender ellos, como desde la naturaleza, desde la exploración y todo. Entonces, Filippi cuenta mucho y es muy entretenida esa parte, como cuenta lo que fue, lo revolucionario que era que él preguntaba, no sé, ¿por qué las plantas son verdes? Y le digan, bueno, anda y trata de averiguar por qué. Era un modelo de educación bien así, y obviamente un modelo de educación que generó muchos científicos. Despertaba la curiosidad y estimulaba la curiosidad de los niños. Esto en 1815, 20, o sea, hace 200 años Súper atrás. revolucionario. Súper revolucionario, ojalá fuera así hoy día y todavía cuesta que sea así. Eso, es médico y como muchos médicos de la época es un médico científico, en el fondo, se dedica mucho más al naturalismo y su gran área de interés son los moluscos, la malacología. Y ahí es donde hace sus primeros grandes aportes. Hace un año más o menos estuvimos justamente conversando con las encargadas del archivo de ahí de la Liga Chileno-Alemana, justamente hablando de una exposición que se montó de Felipe y ahí estaban estos dibujos. Y ahí me acuerdo del dato que dibujaba los moluscos con lupa, porque tienen muchísimo detalle. Sí, y la importancia del dibujo técnico en esos años, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, la idea de que todos los estudiantes tenían que aprender dibujo técnico porque era la manera de entender el universo. Entonces son muy buenos dibujantes en general esa generación, y Filippi Es también. como hoy día la habilidad para sacar fotos con el teléfono. Tal cual, sí, tal cual. Y además que, bueno, es justo los años en que ahí Humboldt es muy importante, sabemos, ¿no? Que se abren las puertas de América y también está toda esta imaginación de poder, bueno, no solo América, ¿no? De Rusia, de Asia, de varios sectores que como que invitan a la gente a salir a explorar. Entonces hay una posibilidad ahí, pero Rodolfo yo creo que nunca pensó, y así un poco le hice las memorias, como haber seguido tan lejos. No era el gran aventurero. Y hay varios momentos muy entretenidos en algunos de las narraciones, en las memorias, porque cuenta toda esa parte no oficial de su viaje en que dice lo mucho que le costaba y que le cargaba esto de tener que estar acampando y todas estas cosas. No era un gran aventurero en ese sentido. Y uno Lo que sí quería era se descubrir. imagina todo lo contrario, que tenía ese espíritu de estar al aire libre y de pasar todas esas incomodidades. No, no era un Indiana Jones, digamos, no, y de hecho la primera vez que le toca andar a caballo en el sur, todos se ríen de él porque no sabe montar un caballo y anda todo dolorido, no, era cero ese modelo, es mucho más el científico que le toca viajar, Claro. porque quiere descubrir y es la tecnología de la época. Y bueno, es el hermano el que llega a Chile, el hermano que como dice Felipe en sus memorias, digamos, era el aventurero, el que no le iba bien en el colegio, no tenía buenas notas, pero que quiso entrar al ejército y que quería aventuras en la vida. Y Bernardo llega a Sudamérica bastante temprano y bueno, y participa en la toma del Estrecho Magallanes, por ejemplo, y después empieza a diseñar este plan de traer una inmigración alemana, con mucho diálogo con el gobierno para convencerlos de este plan de traer una inmigración alemana. O sea, el hermano estuvo dentro de este plan de traer la migración al sur de Chile. Bernardo, claro, fue un poco el de la idea, y que se da cuenta al recorrer estos terrenos del sur que es un terreno similar a lo que es Alemania, que tendría sentido traer esos inmigrantes. También una idea de inmigración un poco como de personas seleccionadas, ¿no? Que ojalá tengan capitales propios, que puedan invertir. Tiene varias ideas así, Bernardo, interesantes. Claro, Bernardo llega, compra un fondo cerca de la Unión, que en fondo un terreno enorme cerca de la Unión, con un molino, y un poco Rodolfo llega para hacerse cargo de ese fondo. A eso, esa es la idea. Le dice, es la revolución de 1848, la situación política es complicada, Rodolfo lo expulsan de algunos de los trabajos, lo despiden por sus ideas políticas, entonces es una buena oportunidad y se viene, ¿no? Y llega en 1851. Su llegada viene ahí, pero luego viene esta tragedia de la muerte del hermano, que es lo que también él no se esperaba, ¿no? O sea, Filippi llega y al muy poco tiempo después, unos meses más tarde, un año más tarde, muere su hermano en una como situación media trágica, complicada, nunca aclarada en Magallanes. Es ahí, no sé, yo estoy perdida. Recuerdo haber visto algo en esta exposición que mencionaba, pero tiene como algún conflicto con los locales, entendía yo algún conflicto con los mapuches, no me quedó muy Claro, claro. Bernardo va a, bueno, participa en toda esta ocupación de Magallanes, ¿no? Toma de posesión, como se dice oficialmente.
y luego la instalación de la ciudad de Punta Arenas y toda esta muy primera etapa de la chilenidad ahí. Y claro, hay todo nunca está del todo aclarada, y Filippi algo habla también del tema. Había un pintor que viajaba con Bernardo, Alexander Simon, que daría para todo otro tema, porque en realidad Simon es de todos estos alemanes que llegan, yo creo uno de los más increíbles, de total locura. Y Simon, que era pintor, artista, que iba de un lado para otro, nunca tenía nada, como era muy, muy romántico. Él decidió escaparse de esta expedición, y como dijo varias veces y en algunas cartas y todo, él se quería ir como a vivir con la gente local, ¿no? Quería ir a vivir con algún grupo ahí, Selknam, etc. Se escapa en una expedición y no vuelve, y nadie sabe qué pasa con él. O sea, Bernardo va en una expedición a tratar de ir a recuperar a este alemán pintor. Y ahí es donde matan a Bernardo, o desaparece también Bernardo. Es todo un tema como de desaparición nunca tan aclarada. Entonces es una situación muy trágica, porque Rodolfo viene a ayudar a su hermano, viene a eso, esa es su conexión con Chile, y el hermano muere un año después. Claro, al poco tiempo. Entonces, ¿qué impresión te da este nuevo país al que te tocó llegar? Qué salvaje. Claro, un país salvaje, sí. Y aún así decide, después de un tiempo como muy de depresión, se da cuenta que quizás hay ciertas posibilidades en Santiago. Empieza a conectarse más con algunos de los intelectuales en Santiago, sobre todo Ignacio Domeyko, qué sé yo, Andrés Bello, y le ofrecen una posibilidad de instalarse profesionalmente en Santiago, trabajar más bien ahí, asociado a la universidad, luego en el museo. Entonces su pasada por el sur de Chile, como estable, es bien poca, no es Filipino, un inmigrante que llega a trabajar hacia el campo y se queda en el campo. Está un tiempo ahí por culpa del hermano que le da esto, pero él finalmente se instala en Santiago y sigue su vida científica, conectado a la universidad y todo, y durante los veranos se va al sur al campo. ¿Y cuántos años tenía más o menos Filippi cuando llega a Chile? ¿Venía casado o conoce a alguien aquí? ¿Cómo es esa vida familiar también que conocemos muy poco? No, venía casado, y de hecho parte importante de las memorias es todo el tema de la salud de su esposa y dónde es mejor o peor la salud de los hijos también. Y como es médico, Filippi comenta mucho las memorias de los temas médicos, de problemas, de lo que significaba tener cosas que para nosotros hoy en día no son ningún problema, y que en esa época eran tragedias enormes que podían terminar en la muerte de alguien, ¿no? Entonces habla mucho de eso, de las opiniones ridículas de algunos doctores que se encontraban. Va muy así. Él venía casado. Su esposa Carolina era una prima. Ya tenían hijos, y de hecho ya en los viajes por Italia ya había estado con ella y con hijos. Entonces llega casado y tenía, a ver, llega como 40 años, un poco más de 40 años. O sea, ya estaba en la mitad de su vida o más, ya era súper mayor para la época. Es como difícil empezar de cero en un lugar, entre comillas, salvaje, como decíamos, para alguien que venía de Europa en la época acá, Chile. Es tremendo, sí, y hay que imaginar que son viajes que uno en general pensaba eran sin retorno, ¿no? Muchas familias de esos años tienen estos cuadernos, yo también tengo uno por aquí. La gente te escribía las despedidas de nunca más nos vamos a ver, si te venías en esa época. Decidirse a claro, es la crisis política que lo obliga un poco a salir, pero Filippi tomó una decisión, yo creo, también pensando justamente en eso. O sea, tener 40 y tantos años a mediados del siglo XIX, es que también te puedes morir pronto, ¿sabes? Como tener 80 años ahora. Era muy difícil pensar que alguien llegaba a los 90 años. Filippi murió a 95 años, en Wow. 1904. Entonces vivió un siglo. Y como dice la canción, después de vivir un siglo, entonces esas memorias reflejan eso, que los cambios son muchos, muchos, muchos. Le tocó vivir un siglo que es un siglo de cambios, Además. de profundos, profundos cambios sociales, políticos, tecnológicos. Y cuesta imaginar, porque es verdad, hoy en día vivimos una época también de cambios y revoluciones constantes. Pero hay que pensar que tecnológicamente el mundo no fue tan disímil por siglos hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en que las revoluciones cambian tantas cosas. Qué increíble, ¿no? Bueno, es parte de lo que uno puede extraer más allá de la persona en sí, que Filippi es un documento que sirve para investigar tantas otras cosas de esa época. Y eso te quería preguntar, dentro de todo este tremendo material extenso, ¿qué claves de Chile encontraste ahí? No sé si él mencionas que hablaba de muchas cosas muy íntimas, pero ¿qué hay de la naturaleza? Deja entrever como ese amor o esa pasión o a lo mejor el asombro por la naturaleza chilena. Sí, siempre lo tiene. Nunca se le va.
Porque es cierto que esto, o sea, muchas de las cosas que él comenta en el libro sobre Chile, uno puede leer los trabajos oficiales, ¿no? También los que publicó y que tienen estas descripciones botánicas o zoológicas muy grandes. Un caso más evidente es el de El viaje al desierto de Atacama, ¿no? Que es su libro más como conocido e importante, en que esta primera gran exploración científica del desierto de Atacama, hasta San Pedro de Atacama y un poco más al norte, en que tenemos este libro publicado que ha sido reeditado de su viaje. Por lo que él cuenta en las memorias más su experiencia personal de vivir eso. El encuentro con las personas, de las impresiones, de algunas de las vistas. O sea, las descripciones son un poco más románticas en eso, un poco más desde la sensibilidad. Y algunas de esas descripciones de lo que significaba ver algunos de estos lugares por primera vez, de las impresiones que te causan, la llegada a la bahía en Valdivia, de algunos de los trozos en el sur, los primeros viajes siempre el primer viaje al lago Yanquihue, esa sensación de estar en el borde de la playa del lago Yanquihue, que todo es bosque virgen, está el volcán Osorno y subir y en todo el camino nunca encontrarse con nadie. Hay mucho de eso. También hay una sección muy bonita que de hecho yo la dejé al final del texto porque en el manuscrito no está al final final, pero está casi al final. Como que pero sentí que era bonito dejarla justo al final, que es la descripción que él hace del Jardín Botánico de la Quinta Normal. La Quinta Normal, en los años en que Filippi era director y vivía ahí, tenía este hermoso jardín botánico que él diseñó a la manera europea, que está totalmente perdido. Claro, está Y abandonado. que, no, abandonado, y que además tiene todo el invernadero ese destruido, ¿no? Que el mismo Filippi con su hijo lograron instalar ahí y traérselo desde otro lugar. Y entonces la descripción que hace es una descripción tan sensible, es como que hablara de sus hijos. Habla de cada uno de los árboles que uno se podía encontrar. Cuáles habían dado bien, cuáles no, cuáles flores estaban funcionando, cómo se sentía caminar por ese lugar. Entonces uno se da cuenta que la dedicación que le puso a ese jardín era enorme, era enorme, enorme, enorme. Y claro, esas descripciones son muy lindas de su parte, que son descripciones como de un mundo natural, pero hechas muy desde la sensibilidad. Qué lindo. Bueno, y nos muestran justamente un espacio que hoy día no existe, ¿no? Ciertas cosas que hoy, bueno, tenemos que imaginarlas. José Manuel, nos quedan unos cuantos minutos. Quería preguntarte a ti de toda esta investigación y de lo que ya conocías de Filippi, ¿qué es lo que más te llamó la atención o qué fue ese descubrimiento que hiciste leyendo sus memorias, trabajándolas? Son varias cosas, son varias cosas. Creo que la más importante, como en general, y que es la que se transmite todo el rato, es esta idea de mirar el mundo con los ojos de alguien muy, muy atento. Como digo, hay algunas otras memorias de ese siglo que podemos tener y publicadas, pero todas son por gente que escribe bien, es interesante y todo, pero Filippi tiene la mirada de un naturalista, o sea, tiene, como decías tú antes, la mirada de alguien que ve el mundo con lupa. Y por tanto, lo hace desde un lugar donde todo el tiempo y a veces de manera muy breve, muy a la pasada, nos muestra detalles que me cuesta imaginar, como describe cómo era una casa en Santiago en 1850 y tanto, cómo realmente se vivía en esa casa. Entonces una cosa es tenerla arquitectónicamente, pero otra es que alguien te describa lo que es entrar, cómo son las dinámicas dentro de esa casa, cómo funciona la gente, implica o no tener ventanas no son detalles, pero esa profundidad del detalle yo no la había visto para el siglo XIX en Chile. Entonces, creo que eso como que atraviesa mucho y es muy bonito de leer. Además que tiene mucho humor constantemente. De cosas que llamaron la atención específicamente, yo creo que es muy impresionante ver lo que era vivir ese sur de Chile en esa época, o sea, en la década de 1850. Lo que era ir, algo tan simple como ir de Valdivia a La Unión, era realmente un poco odisea. Y conseguir las cosas y los diálogos con las personas y conseguir la comida, conseguir los caballos, ver hasta dónde llega el bote. Parecen cosas simples, pero la manera en que las narra te demuestra esta como idea de un constante riesgo. Y como mencionaba antes, lo otro que a mí me parece muy atractivo de toda esa época es que habla de todas esas primeras familias alemanas en Chile, tanto en Santiago como en el sur, pero muy de adentro, de las dificultades, de gente que creyó que era muy fácil venir, comprarse un terreno y plantar papas, en el fondo, como una idea, y que al rato se dan cuenta de que en realidad no hay por dónde, y terminan o regresándose o yéndose a vivir a una ciudad más establecida, gente que también, como decía, esta es una visión de la colonización alemana un poco más honesta, creo, menos épica, más de gente que estafó a otras, más de dificultades personales, de debates internos,
una cuestión que no parece como tan resuelta, tan épica en el fondo. Más realista de lo difícil que era hacer todo eso. Y lo otro que es muy interesante es una mirada del Santiago de esos años, que también es un poco desde afuera, o sea, porque es un alemán que llega a mirar a toda esta sociedad chilena. Entonces tiene opiniones bastante duras, no solo de los alemanes, también de muchos de los chilenos ahí con que se encuentra. Toda la situación de lo que era, por ejemplo, la Universidad de Chile en esos años, de lo que eran las comisiones de exámenes. Hay toda una parte que me acuerdo que me reí mucho, que era todo el tema de los profesores y como los negociados que tenían con los libros. Es que yo jamás me lo imaginé, pero después dije en realidad que es que en el fondo, es muy bien simple, pero los cursos que se daban tenían un libro base con el cual se daba el curso, ¿no? Como era hasta hace no tanto tiempo. Ya, este es el libro con el que vamos a ir de la A a la Z, y vamos a revisar el libro entero en este curso. Entonces los mismos profesores que dan el curso publicaban un libro, y todos los estudiantes tenían que comprar ese libro. Entonces era como un negociado de los profesores en torno a sus libros. Uno, creo que explica por qué tenemos tantos libros en esos años de los temas más pintorescos. Pero dos, como él mismo dice también, que muchos de los libros son muy malos. Claro. Que eran como pegoteados de distintas partes, no actualizados. Sí, es un libro grande, son hartos detalles de muchas cosas. Pero habla de eso, de muchos detalles. Qué interesante, ¿no? Bueno, justamente como yo decía, para ir a conocer todo ese siglo que él vivió, poder enterarse de otros muchos más espacios y personajes de la sociedad chilena por entonces y también de la migración alemana, como tú decías. José Manuel, antes de despedirnos, ¿dónde se puede encontrar tu libro? Bueno, yo estoy muy agradecido de que el libro fue editado por la edición de la Universidad Austral. Este libro, como decía, yo tuve como 15 años dándole vuelta, varias veces subí versiones online para que gente comentara. Mucha gente me comentó a través de los años, expertos en distintos temas, algunos malacólogos de aquí y de allá, que me escribían con detalles, ajustes, problemas de traducción, en fin. Entonces, en algún minuto, desde la Universidad Austral, me escribieron y empezamos a conversar este tema de la posibilidad de publicarlo. Y ahí, en realidad, el que se movió fue César Alterman como editor. Entonces, agradezco mucho, está por Ediciones de la Universidad Austral, en la página de ellos, entiendo que en librería, también se puede comprar como libro, digamos, en digital. Está totalmente disponible en este momento. Buenísimo, entonces. Bueno, yo sí, también consultándolo ahí y teniendo detalles a través de la página de la editorial de la Universidad Austral. José Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos 15 años o más de trabajo de investigación, de traducción y de edición de las memorias de Filipe. No, muchas gracias a ti por invitarme. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.